Buenas tardes, es un placer y un gran privilegio poder estar un viernes más compartiendo juntos la palabra, aunque quizá no como nos gustaría o donde nos gustaría, pero con el deseo de acercarnos a la Biblia y de que el Señor nos hable un poquito y reconforte nuestros corazones en esta tarde. Me gustaría que hoy nos acercásemos juntos a la historia de José. Quizá muchos ya la conozcan. Para aquellos que no conozcan la historia de José, la resumimos muy brevemente. José era el hijo menor de Jacob, era un hijo muy amado, era el hijo de una esposa muy amada, había sido muy deseado, muy pedido a Dios. Y José era un muchacho especial. Dios le había dado un don, le hablaba a través de los sueños y Dios le había dado el don de interpretar los sueños, de entender lo que significaban. Tuvo la mala suerte de que los sueños y las interpretaciones que Dios le dio no cayeron muy en gracia entre sus hermanos, y en un momento en el que tuvieron la oportunidad, barajaron la posibilidad de matarle, pero bueno, alguno de ellos, que aún tenía un poco de conciencia, dijo: no le matemos, vamos a venderle como esclavo. Y le venden como esclavo y se va a servir a la casa de Potifar. Y en la casa de Potifar, aunque él hace muy bien su trabajo y está muy, muy bien visto, la esposa de Potifar se encapricha con él, quiere tener relaciones con él, y ante la negativa de José, a ella no se le ocurre otra cosa mejor que acusarle de intentar propasarse con ella ante su marido. Entonces esto lleva a José a la cárcel, y José se encuentra de repente en una situación injusta en la que está privado de su libertad. Y yo sé que hay muchas distancias que salvar en esta historia, pero es un poquito como nos sentimos nosotros en este momento. Por lo menos yo me he sentido así durante estos días. Es algo que me gustaría compartir para que aquellos que se sintiesen así, pues que no se sientan tan solos y que podamos encontrar en la historia de José un poquito de ánimo y de dirección para sobrellevar estos días lo mejor posible. Es cierto que nosotros no estamos en prisión, pero sí que nos encontramos privados de nuestra libertad. No podemos ir donde queremos, no podemos hacer lo que queremos, y es una situación que se hace complicada, que se prolonga en el tiempo. Y yo pues me vi en la necesidad durante esta semana de pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ver en tu palabra cómo atravesar este momento para que no haga mella en mí, para que no me deje herida, para que cuando yo salga de esto pues pueda salir como salió José, directa al propósito que tú tienes para mí. Y bueno, pues eso, meditando en la historia de José, hay 3 lecciones que el Señor me mostraba que me gustaría compartir con todos ustedes. Y sin más, vamos a ir a la palabra de Dios. En el libro de Génesis, capítulo 39, nos encontramos en ese momento que les adelantaba, donde la esposa de Potifar acusa a José delante de su marido. Y dice Génesis 39, a partir del versículo 19: cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor, y hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que estaba en sus manos. Quizás suena como a tópico cristiano, ¿no? El que estemos en un momento complicado y el primer consejo sea: recuerda que Dios está contigo. Y sí que es una frase que usamos mucho, pero quizá la usamos mucho, por un lado, porque vemos en la palabra que en la historia de vida de muchos de los personajes bíblicos ha sido una realidad, que la presencia de Dios en los peores momentos de estas personas
ha supuesto una diferencia tremenda, y quizás sea también porque los que hemos vivido momentos difíciles en la vida hemos experimentado esa compañía de Dios. Me encanta que no solo dice Dios estaba con él, dice no dejaba de mostrarle su amor. Y en este momento es importante recordar que aunque no estemos en la situación más agradable o más alentadora, aunque no nos encontremos en nuestro mejor estado de ánimo, Dios está con nosotros. Incluso cuando parece que perdemos el control de nuestras emociones y que bajamos a lo más profundo de ellas, Dios está ahí. Cuando nosotros bajamos al barro, Dios baja con nosotros. Él no se queda en la distancia y se limita a llamarnos, ¿no? Nos acompaña en ese momento bajo. Si estás pasando un momento difícil fruto de esta situación, que sepas que Dios está ahora en tu momento bajo contigo y que está dispuesto a mostrarte tu amor, que todavía en la situación más injusta o más complicada, Dios puede hacer que lo que tú estés haciendo prospere y no deja de cuidar de ti. Así que esa es la primera lección que te quiero dejar hoy. Recuerda que aún en este momento, a pesar del cansancio y del desánimo, Dios está contigo y está para mostrarte su amor. La historia avanza y entonces, hay dos siervos más del rey, del faraón, que lo enfadan y acaban en la cárcel, que son su copero y su panadero. Y en Génesis 40, versículos del 5 al 8, nos dice: una noche los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados y por eso les preguntó: ¿por qué andáis tan cabizbajos? Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me contáis lo que soñasteis? La segunda lección que Dios me hablaba a través de la historia de José es que, como hablábamos al principio, José había recibido un don. Dios le había dado el don de interpretar los sueños. Y en este momento en el que José se encuentra encarcelado y él podía dedicarse a quejarse o encerrarse en sí mismo, tendría todo el derecho del mundo a sentirse deprimido por la injusticia, lo que fuese, pero José decidió que en esa situación, aunque no era la mejor para él, él tenía la oportunidad de bendecir a otros y decidió bendecirlos. Dios le había dado un don y él no descuidó su don. Hay un momento en el que el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Y yo creo que este es un buen consejo para este tiempo. Quizás no podemos estar desarrollando nuestros dones en el ámbito en el que lo hacíamos habitualmente, donde nos sentíamos cómodos, donde nos sentíamos libres para hacerlo. Pero si Dios ha puesto un don en ti, no lo descuides en este tiempo. Porque a menudo cometemos el error de pensar que el don de Dios o el propósito de Dios para nosotros o nuestro llamado es algo que se tiene que desenvolver entre las cuatro paredes de un local de iglesia. Y el don que Dios te ha dado es para que lo desarrolles allí donde estés. Lo que te identifica a ti, lo que te da tu sentido, tu identidad y tu misión en la vida, no es el lugar donde estás, ni las personas con las que estás, ni lo que te está permitido en cada momento hacer o no hacer, sino aquello que Dios ha determinado que tú eres. La mayoría lo sabéis, yo habitualmente canto en la iglesia. A mí no me define como adoradora el hecho de que yo esté cantando en una iglesia, a mí me define como adoradora el hecho de que yo ahora esté en mi casa, yo estoy fuera de Vigo, no puedo ir a mi iglesia, no puedo cantar con mis hermanos, no puedo estar dirigiendo un tiempo de adoración, pero lo que determina que yo soy una adoradora es lo que yo hago aquí ahora, en este momento, en la intimidad de mi casa. Si yo estoy adorando
con lo que puedo y con lo que soy en el lugar en el que estoy en cada momento. Quizás eres una persona a la que le gusta predicar el Evangelio, pues a ti no te define como evangelista una actividad evangelística de iglesia, a ti te define como evangelista el que estés donde estés, siempre que tengas la oportunidad, compartas la esperanza que has encontrado en Jesús con aquellos que lo necesitan. No nos define como amigos o como hermanos la posibilidad de quedar para cenar juntos o para reírnos un rato y para abrazarnos. Nos define la capacidad de cuidarnos aún en la distancia. Nos define como amigos en que en este momento en el que quizá yo no me encuentro muy bien, por encima de cómo me encuentro yo, me voy a preocupar de cómo se encuentra la persona a la que quiero, a mi amigo al que echo en falta. Esa llamada, ese mensaje es lo que nos define como amigos en este momento. Y la historia de José avanza y José pasa 2 años más en prisión. Yo creo que a todos nos está pasando que esta situación se nos va alargando en el tiempo más de lo que esperábamos, que se nos está haciendo complicado ya, empieza a ser tedioso y en un primer momento era como que todos estábamos con la esperanza de bueno, ya vamos mejorando y ahora de repente viene una tercera ola y las cosas empeoran y retrocedemos más que nunca y es bueno, perdemos un poquito la esperanza de que las cosas mejoren o el cansancio semilla en nosotros. Pues a José le pasó. O sea, este hombre ya llevaba más de 2 años en prisión y nos dice el versículo 1 del capítulo 41, 2 años más tarde tuvo el faraón un sueño. Bueno, en el caso de José, desde que interpretó los sueños del copero y el panadero, tuvieron que pasar 2 años más, 2 años de vacío, 2 años de soledad, 2 años de cárcel, 2 años de injusticia. Se hizo largo. Pero para mí estos 2 años dicen mucho. Que es que aunque se alargó esto en el tiempo, él siguió, o sea, él no perdió su comunión con Dios, de modo que cuando llegó el momento, cuando Dios preparó el momento para que él saliese de allí, él, como decíamos antes, no había descuidado su don, no había dejado de esforzarse en bendecir a otros y entonces se abrió una puerta. Y en el momento que el faraón necesitó a alguien que interpretase su sueño, el funcionario que había vuelto a palacio se acordó de José y habló bien de José y Dios abrió la puerta y entonces José estuvo preparado, pudo ir a cumplir con su propósito, ahora sí ya fuera de prisión. ¿Qué es lo que nos dice a nosotros esto? Nosotros ahora si nos dejamos llevar por el momento, nos podemos echar a perder en la apatía, en el desánimo, en la tristeza y dejar de cumplir con ese propósito que Dios ha planificado para nosotros o dejar de ser, porque al final no se trata de lo que hacemos sino de lo que somos, dejar de ser aquello que Dios ha determinado que seamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros descuidamos nuestro don, pasará el tiempo y nuestra relación con Dios se habrá enfriado, nuestra relación con nuestros hermanos también, nos costará cuando todo esto pase volver a congregarnos, volver a abrazarnos, volver a servir. Entonces, aprendamos de José que por muy largo que se haga esto, no desistamos en seguir siendo, no haciendo solamente, sino en seguir siendo quienes Dios nos ha llamado a ser. Somos sus hijos, Él nos ha llamado sus hijos,
mantengamos nuestra relación con el Padre viva. Él nos ha llamado sus amigos, Él nos ha dicho que Él nos ha constituido como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo escogido, que nuestro objetivo es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dejemos de hacerlo. Da igual que estemos desde casa, da igual que nos cueste más de esta manera, da igual que se haga pesado. No descuidemos aquello que somos, no entremos en una crisis de identidad que nos lleve a que cuando todo esto pase hayamos perdido la capacidad de relacionarnos, la capacidad de amarnos, la capacidad de cuidarnos y la capacidad de servir. No descuidemos la relación con Dios, no dejemos de buscarle, porque nuestro oído se reconoce su voz a base de escucharla continuamente. No perdamos, no dejemos que se enfríe nuestra relación con Dios de tal modo que cuando todo esto pase y estemos listos para salir de aquí, para volver a nuestra congregación, a servir a otras personas, para volver a salir a la calle a predicar el Evangelio, para volver a hacer aquello que nos gusta hacer, que no nos encontremos con que hemos perdido nuestra identidad en Cristo y que ya no sabemos ni cómo acercarnos a Él, que ya todo nos cuesta. Como todo en esta vida, nuestra relación con Dios tiene un poquito de disciplina, tiene un poquito de entrenamiento. No nos dejemos llevar, no nos perdamos en eso y que podamos ser como José, que realmente cuando Dios abra la puerta estemos listos porque no hemos descuidado los dones que Dios ha puesto en nosotros, porque no hemos dejado de buscarle, de adorarle, de servir a otros, de amar a otros. Hay cosas que no podemos hacer, pero hay muchas otras que sí podemos seguir haciendo. No las obviemos ni las menospreciemos por aquellas que quizá ya no podamos. Entonces, yo querría animaros a todos a seguir ese mismo consejo que Pablo le dio a Timoteo. Estamos en un tiempo peculiar, pero no dejemos que eso nos haga descuidar el don de Dios y nuestro llamado. Igual no podemos estar predicando el Evangelio, compartiendo con los hermanos en la iglesia, pero seguro que tienes más de un vecino, más de una vecina que a la misma hora que tú sale a la ventana, que le dé el fresco porque está aburrido de ver las cuatro paredes de su casa. Ahí está nuestra misión en este momento. Quizás eres usuario de redes sociales y a través de compartir una palabra que a ti te ha bendecido puedes levantar el ánimo de otro y bendecir a otro. Pues ahí está nuestra misión en este momento. Quizás solo sales de casa para ir a tu lugar de estudios o a tu lugar de trabajo. Pues ahí está tu auditorio para predicar el Evangelio. Y quizás si no descuidamos quiénes somos en este momento, aprendamos una lección valiosa, que es que la Iglesia nunca estuvo llamada a estar encerrada en cuatro paredes, siempre estuvo llamada a salir con el Evangelio fuera de esas cuatro paredes. Y es cierto que estamos ahora mismo muy limitados para salir, pero también es cierto que estamos limitados para encerrarnos en las paredes de la Iglesia. Quizá podamos aprender algo bueno de esto, quizá podamos generar el hábito de sacar fuera de la Iglesia el Evangelio para que pueda ser influencia, ser luz y ser sal para este mundo. Así que os animo a que en este tiempo busquemos a Dios, procuremos ejercitar nuestros dones, cuidemos de aquellas personas que tengamos posibilidad de cuidar, seamos sal y luz en la medida que podamos y que nos preparemos también en nuestra intimidad con Dios para el momento en el que las puertas se abran y podamos servir a más gente y bendecir a más gente, que este sea nuestro tiempo de entrenamiento y que salgamos de esto con más preparación, con más fuerza y con más entusiasmo
y sin haber perdido este tiempo, sin haberlo menospreciado, habiendo hecho en este tiempo aquello que nos venga a la mano a hacer. Quizá no es mucho, pero como nos dice el libro de Eclesiastés, aquello que te venga a la mano a hacer durante este tiempo, eso haz, porque también tiene valor y es importante lo que podamos hacer ahora. ¿Vale? Y sin más, gracias por dedicar este tiempo a venir juntos a la palabra. Vamos a terminar orando y nada, Señor, muchas gracias, Dios, porque eres bueno. Te doy gracias porque nuestras circunstancias no determinan quiénes somos en ti, Señor, y esta tampoco. Y quizá nos sintamos muy limitados a la hora de servirte en este momento. Yo te pido, tu Espíritu Santo nos abra nuestros ojos a un campo de misión y de propósito diferente, en el que podamos, Señor, ser tus portavoces en medio de un tiempo convulso, Señor. Que tú fortalezcas nuestro ánimo. Te pedimos, Señor, que tu compañía, como estuvo con tu presencia con José, Señor, y tú le mostraste su amor ese tiempo que estuvo privado de libertad, que tu presencia esté con nosotros y que nos muestres tu amor en este tiempo, Señor. Te pido, Dios, que nos ayudes, como hemos aprendido de la historia de José, a aprovechar este tiempo para bendecir a otros, Señor, no para regodearnos en nuestra propia apatía o nuestro propio aburrimiento, sino aprovechar las oportunidades que tú nos des y sobre todo, Señor, a no descuidar el don que tú has puesto en nosotros, a no descuidar nuestra intimidad contigo y a prepararnos, Señor, durante este tiempo para lo que venga después. Oramos, Señor, por nuestra sociedad que está viviendo este momento, Señor. No solo nosotros como iglesia, como sociedad lo estamos viviendo. Esto está generando mucha ansiedad, mucha angustia y mucho dolor en muchas personas. Señor, prepáranos para que cuando una vez más podamos volver a la normalidad y pues empecemos a tener relación con más gente, Señor, seamos aquellas personas que tú puedas usar para traer el consuelo, para traer la esperanza de tu palabra y del Evangelio, Señor, a esas vidas y que realmente salgamos de este tiempo preparados para el propósito que tú traes detrás, Señor. Te honramos, Señor, te damos gracias y te bendecimos por tu sustento hasta hoy, confiando en que vas a seguir sosteniendo nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga y que no dejemos esta buena costumbre de compartir la palabra juntos y de animarnos unos a otros a través de la palabra. Muchas gracias una vez más por dedicar este tiempo y por este detalle que quizá no parece demasiado importante, pero que nos une y que nos hace que sigamos siendo familia y sigamos siendo iglesia. Que Dios les bendiga. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.